Hola, qué gusto saludarles el día de hoy. Queridos amigos, querida familia, les damos la bienvenida el día de hoy a este foro de actualidad de la familia en México. Y como hemos anunciado, el día de hoy vamos a estar tratando el tema liderando la educación de nuestros hijos. Tenemos aquí un panel de invitados, de líderes que están haciendo un trabajo muy interesante, con mucha dedicación y pasión a favor de la familia. Ellos nos van a acompañar el día de hoy para compartir sobre este tema. Así que les damos la bienvenida y les invitamos a compartir con sus contactos y en redes sociales este foro Actualidad de la Familia en México 2020, porque creo que este tema es de mucha actualidad para nosotros. Hay una serie de aspectos que considerar acerca de la educación de nuestros hijos y pues necesitamos estar preparados para enfrentar los desafíos que estamos enfrentando en este tiempo, en esta crisis de pandemia, en este cierre de año. Bien, y como saben, pues mi nombre es Sergio Miranda y estamos transmitiendo en vivo para ustedes desde Querétaro, México, pero pues tenemos a nuestros invitados aquí de distintas partes de la República que van a estar compartiendo con nosotros. Así que bueno, pues vamos a presentarlos con ustedes aquí el día de hoy. Quiero presentar primeramente a nuestro querido amigo Alex León. Él es secretario de la Alianza Nacional de Padres de Familia. Bienvenido, mi querido Alex. Gracias Sergio, y gracias a todos los que nos estén hoy viendo a través de esta conexión. Muchas gracias. Muy bien, Alex, gracias. Está también con nosotros Daniel Nájar, que es presidente de la Asociación de Padres de Familia en la Ciudad de México. Bienvenido, Daniel. Tienes tu micro apagado. Ahora sí. Gracias, te decía Sergio, y gracias por compartir el espacio aquí con Sabdiel y con Alex. Y gracias por todos los que nos acompañan. Pueden ver este video después también. Saludos. Claro que sí, gracias. Y está con nosotros Abdiel Torres, que está liderando la primera comunidad de padres de familia de homeschooling, que bueno, pues el homeschooling se ha extendido ya desde hace muchos años en México. Muchos padres de familia han tomado esta responsabilidad de educar a sus hijos en casa, pero yo he observado que en estos últimos años ha crecido grandemente en todo el país los grupos y la comunidad de homeschooling. Bienvenidos, Abdiel. Muchas gracias, Sergio, y gracias por la invitación. Muy bien, pues vamos a hacer una presentación con ustedes primeramente, así que me gustaría darles un tiempo para que pudiera cada uno de nosotros, cada uno de ustedes primeramente comentar su experiencia, lo que están haciendo en sus organizaciones de padres de familia. Sería interesante, saben, muchos padres de familia y seguramente muchas personas en esta audiencia no estén enteradas o ignoren acerca del trabajo que se está haciendo de organización de padres de familia en distintas partes del país. Y bueno, en el caso de Alex, él está en Veracruz, ¿verdad, Alex? Recuérdame en qué parte exactamente, en Jalapa. Poza Rica, Veracruz. Poza Rica, Veracruz. Daniel Nájar en Ciudad de México y Sabdiel en Tepeji del Río en el Estado de México. ¿Qué les parece si comenzamos en ese orden? Alex, después Daniel y Sabdiel, y nos comentan de su trabajo, de lo que están haciendo en estas organizaciones, si quieren compartir un poco de la visión que tienen ustedes y de lo en general, pues de la motivación que tienen para estar liderando padres de familia de esta manera. Comenzamos contigo, mi querido Alex. Bueno, haciendo un breve resumen, estamos colaborando en un proyecto nacional que se ha denominado la Alianza Nacional de Padres de Familia. Estamos, pues, literal, tomando el reto de tratar de levantar en medio de nuestro país, en cada estado, una asociación civil que pueda organizarse justamente con padres de familia en la búsqueda de pues, defender estos temas, como estábamos hablando hace un momento antes de iniciar. Pues estamos viviendo un tiempo con unos, pudiéramos decir, ataques a la familia como tal vez nunca lo habíamos vivido. De hecho, hoy estaba viendo todas las notas que se estaban
hoy saliendo cada día, pareciera hasta a veces un chiste, ¿no? Que todos los días hay un tema, que todos los días hay, por decirlo así, en algún momento un atentado en contra de la familia, en contra de la vida y en contra de nuestras libertades, porque una de las cosas que vemos con mucha preocupación es la amenaza de la libertad de los padres de familia de poder educar a nuestros hijos como nosotros lo consideremos, como la Declaración de los Derechos Humanos lo habla, ¿no? De que los padres de familia tenemos ese derecho, pero bueno, pareciera que alguien por ahí no está muy a gusto en esas consideraciones y bueno, pues estamos viendo que esto está surgiendo y eso es lo que buscamos, ¿no? Que la gente pueda conocer lo que está ocurriendo, porque ese es uno de los problemas que podemos ver, que desgraciadamente mucha gente a veces ni sabe lo que está pasando. Le doy gracias a Sergio por esta oportunidad de difundir esta información a través de este medio, porque hoy realmente estos son los únicos medios a través de los cuales podemos dar a veces información de este tipo, porque en las noticias no vamos a ver muchas de estas notas. De hecho, hay mucha restricción de eso. De hecho, podemos hacer algunas cosas y el medio de comunicación puede hasta tergiversar. Hace unos días nos pasó, tuvimos una conferencia de prensa de la Asociación de Padres. Yo, aparte de ser secretario técnico de la Alianza Nacional, soy el presidente de la Asociación de Padres de Familia del Norte de Veracruz. Tuvimos una conferencia de prensa, estuvimos hablando de algunos puntos. Y cuando se empieza a difundir la información en los periódicos, un medio de comunicación dijo todo lo contrario a lo que nosotros habíamos dicho. Entonces tuvimos que reclamar para pues que pusieran la información adecuadamente y bueno, pues la persona que lo hizo dijo que se había confundido, que no había entendido, ¿verdad? Pero sí fue una situación muy fuerte en ese sentido. Hoy me río, pero en ese momento no me reí mucho porque nos tergiversó toda la información. Entonces, estamos enfrentándonos a eso, ¿no? A mucha desinformación. En la etapa donde hay más información a través de los medios, hoy hay mucha desinformación. Entonces, esto nos ayuda. Entonces, estamos trabajando en eso, estamos trabajando en Veracruz, estamos pues colaborando con gente de todo el país para que se puedan fortalecer grupos de padres de familia que puedan defender pues este tema desde su estado, desde su ciudad y juntos poder hacer una defensa por la familia, como creo que es una convicción de, pues cuando menos de los que estamos aquí, yo creo, ¿no? Defender la familia. Entonces, en resumen, eso es lo que estamos haciendo. Muy bien, Alex, muchas gracias. Daniel, si nos quieres compartir la experiencia que estás teniendo y tu trabajo aquí en la Asociación de Padres de Familia de Ciudad de México. Gracias. Gracias, Sergio. Pues como decía Alex, nos hemos unido desde diferentes estados y frentes con miras en tener un objetivo común como padres de familia y darle carácter legal a estos esfuerzos. Entonces, se han constituido estas asociaciones o sociedades de padres de familia, cada quien está poniéndole el nombre que le acomoda en su región, y tenemos estatales, y en el caso mío, pues me toca trabajar en la Ciudad de México. Ustedes saben que el tema de la Ciudad de México es un asunto complejo, porque históricamente y hablo históricamente porque esto no es nuevo, ya recordemos que la legislación por el aborto, a favor del aborto, tiene más de 10 años en Ciudad de México. Entonces, ha sido un bastión de la ideología progresista, como le llaman ahora, esta combinación de feminismo radical con ideología de género y otras cosas que ha hecho como un caldo de cultivo terrible contra lo que nosotros tenemos como fundamento, que es la vida y la familia, partiendo de nuestra cosmovisión cristiana. Entonces, ha sido una lucha difícil y en Ciudad de México la Iglesia
cristiana en particular ha sido muy poco relevante. La Iglesia Católica ha hecho algunos esfuerzos interesantes, alguna marcha por ahí, ya que tiene también algunos años. En el caso de la vida, y hay algunas organizaciones católicas como el Frente Nacional por la Familia, que ha dado la cara ya por algunos años. En el caso de otros grupos cristianos, pues estamos comenzando, pero también estamos comenzando contracorriente, debemos decirlo, no solamente por el lado social, por el lado de que ya citaba yo, de todo el camino que ya llevan andado estos grupos aquí en Ciudad de México, sino también por la iglesia misma. O sea, hay mucha indiferencia todavía, y creo que es tiempo de alinear piezas, es tiempo de hacer conciencia que no estamos contra un enemigo menor. Creo que estos últimos 2 años, ya medimos los alcances que va a tener esto si nos descuidamos y seguimos con la guardia baja. Esta no es una batalla de un solo tema ni de un solo frente. Hoy estamos aquí enfatizando el tema de nuestros hijos, pero la realidad es que este es uno de muchos temas que están engarzados y que forman una contracorriente ideológica. O sea, todo junto es un paquete que está cambiando nuestra forma de ver y de entender la vida. Entonces, creo que ya debemos medir los alcances que esto está teniendo. Debemos de ser muy cuidadosos en meditar un poquito más. Así es que en Ciudad de México, pues tenemos este desafío. El Congreso de la Ciudad de México es abiertamente progresista, entre comillas. Así es que no estoy hablando solamente porque sea de una izquierda, de la izquierda, que la izquierda en general ahorita en todo el mundo está sesgada por este lado, pero más allá de eso, creo que tiene que ver con que está como de moda, ¿me explico? Está como de moda el asunto, porque hay una presión externa de otras naciones, de Naciones Unidas incluso, de órganos internacionales, y entonces hay una alineación muy fuerte. Entonces tenemos el problema que en el Congreso de la Ciudad de México en realidad no hay congresistas, no hay diputados ahorita que estén alineados con la visión de vida y familia. Y si los hay, que son poquitos, se esconden muy bien a veces. Entonces, no hemos tenido representatividad, un gran sector de la sociedad, hay que entenderlo. No estamos hablando de unos cuantos que de pronto tenemos una idea retrógrada, como nos quieren hacer ver ante la sociedad. No, estamos hablando de un gran sector social que en México y todavía en la Ciudad de México hay muchísimas familias que no están a favor de muchos de estos temas. Y creo que en el tema particular que hoy nos ocupa, sería uno de los que menos estaría a favor la sociedad civil, que estoy hablando de la prerrogativa de los padres en la educación de sus hijos. O sea, este es un tema que quizá otros todavía ya han avanzado más, pero este en particular, creo que los padres en general no están de acuerdo, o bueno, puesto de esta manera, están de acuerdo en que las familias, los padres de familia, sigamos con el derecho de elegir la educación de nuestros hijos. Pero como yo te decía, no tenemos aliados, hay muy poquitos, y te digo, se esconden bien. Entonces, estamos tratando de empujar en la línea de que los que están por ahí a favor de vida, familia y el derecho de los padres y aún de los hijos, pues saquen la cara y podamos hacer mancuerna con ellos. Entonces, la Sociedad de Padres de Familia tiene poco tiempo, la nuestra, que se ha levantado, pero gracias a Dios vamos bien, vamos avanzando y estamos invitando a todos aquellos que comparten esta visión de estos temas, pues se comuniquen con nosotros y se afilien, porque no queremos que sea una organización simplemente de nombre. En realidad, estamos buscando que sea representativa de todo ese sector que ya te decía que ahí está y que está esperando que alguien diga, pues ahí nos representa un grupo.
Así es que estamos haciendo un llamado. Incluso, no solamente aquellos que son padres. Parece contradictorio, ¿verdad? Porque somos representantes de padres de familia. Sí, pero hay que también entender que son causas que nos influyen a todos. Entonces, nos gustaría tener un sector de jóvenes que apoye las luchas de la sociedad de padres de familia, porque hay jóvenes en las familias que están claramente convencidos y comprometidos con estas causas. Hay adultos mayores, muchos de ellos, que a lo mejor ya no son papás criando hijos, pero que están claramente sumados a esto. Entonces, invitamos a todos a que se pongan en contacto con nosotros. Ahí está el Facebook. Nos pueden encontrar como Sociedad de Padres de Familia de la Ciudad de México y sumarse a esta causa. Un tema particular en los 2 minutos que me quedan sería decir nada más que tenemos este desafío que ya estabas citando tú con el tema de la educación. Y una vez más, la Ciudad de México va en avanzada, va dando su sí, porque aunque esto, los libros de texto y todo esto viene con un andamiaje nacional, con un tema federal, la aplicación es diferente y va bajando en velocidades diferentes en cada estado. Y la Ciudad de México lleva el acelerador puesto. Así es que apenas en este ciclo vimos la tendencia. Fíjense la palabra que uso, estamos viendo la tendencia. Pero ya fuimos avisados de quienes ya lo revisaron, lo que viene en el próximo siglo va a ser un salto grande, ¿eh? Estamos avisando, va a ser un salto grande y lo vamos a ver porque ahí ya no podemos hacer nada. Ahora vamos a tener que ir contra eso. Pero el próximo ciclo escolar vamos a ver cambios sustanciales o más bien un crecimiento marcado en esta tendencia que ya les digo a favor de los temas de ideología de género. La llamada educación sexual, ¿no?, que están metiendo en los libros de texto, es un pretexto para dar educación de ideología de género o educación de género. Y es diferente. Y no queremos que se confunda. Los padres de familia no estamos en contra de la educación sexual de nuestros hijos. Por supuesto que no. Tanto empezamos en casa y continuamos en la escuela con un buen programa educativo, que no esté sesgado, que no sea tendencioso a una ideología en particular. Eso es lo que estamos nosotros discutiendo. Entonces, Sergio, pues estamos en el reto y queremos sumarnos y queremos que toda la gente de Ciudad de México venga y diga, aquí estamos y vamos a dar la batalla para la defensa de nuestros hijos y del derecho que tenemos como padres para educarlos con las convicciones que sean las más adecuadas según nuestra perspectiva. Gracias, Daniel. En esta ronda, digamos, les estamos invitando a presentarse y a platicar acerca de la organización que están liderando. En un momento vamos a hacer la primera ronda donde vamos a comentar sobre los desafíos que los padres de familia están enfrentando en este tiempo, en esta crisis de pandemia, la problemática que se tiene con los papás. Pero sí, vas a poder hacer mayor comentario, profundizar, Daniel, en la siguiente ronda. Gracias. ¿Okay? Sí, Sabdiel, ¿puedes comentarnos acerca de esta organización de padres de familia de homeschooling, el alcance que está teniendo, el crecimiento que ha tenido esta manera de educar a los hijos en casa y, en fin, lo que tú quieras comentarnos? Me parece muy bien lo que hizo Daniel. Si nos puedes comentar tus redes sociales para que en esta audiencia los que están interesados en contactar contigo y con cada uno de ustedes lo puedan hacer. Gracias, Sergio. Comentar que el movimiento de homeschool o la tendencia a educar en el hogar no es nueva. Ya tiene bastante tiempo. En México tendrá unos 26 a 30 años llevándose a cabo. Pero sí, últimamente se ha visto un aumento significativo por diferentes circunstancias. Últimamente por la pandemia ha sido todavía mayor, pero a lo largo de más de 10 años que tiene la comunidad, hemos visto una serie de oleadas. De repente hay muchas solicitudes para ingresar. Recuerdo cuando salió este documental
de Loret de Mola acerca de la educación en México, vino una oleada que se llamaba de panzazo, si no mal recuerdo, una oleada de solicitudes. Fue una especie de despertar para muchas familias de qué es lo que estaba pasando en el sistema educativo mexicano, concretamente en las escuelas. En otro momento que recuerdo, cuando fue el terremoto del 19 de septiembre, el segundo, viene otra oleada de personas que quieren educar en el hogar, porque dicen, bueno, pues yo quiero educar a mis hijos en el hogar porque en la escuela no tengo garantía de que vaya a regresar mi hijo por algún accidente, sobre todo por el tema de la escuela del Repsamen, ¿no? Y con la pandemia, pues curiosamente, muchos padres, al estar con sus hijos y ver qué es lo que les enseñan los maestros, conocer más directamente el trato que los maestros les hacen a sus hijos, los contenidos incluso, o las dinámicas, entonces se dan cuenta exactamente de qué están haciendo sus hijos y piensan, pues debe haber algo mejor, ¿no? Y por supuesto que cuando se habló de que en algún momento iban a regresar a las escuelas, muchos padres dijeron, no, pues yo prefiero a mi hijo en mi hogar que contagiado de coronavirus, ¿no? Entonces esta última oleada ha sido bastante fuerte también, de padres que toman la decisión de asumir en sus manos la responsabilidad total de la educación de sus hijos. Que eso es básicamente la definición del homeschool, ¿no? Que se diferencia muy claramente en relación a la educación a distancia o la educación en línea que se está dando ahora. Aunque la educación a distancia se está dando en los hogares, fuera del contexto escolar o fuera de las instalaciones escolares, de todas maneras siguen dentro de los esquemas escolares, los sistemas, las metodologías, las formas de enseñanza siguen prevaleciendo, quizá con mayor dificultad por el medio. No es lo mismo una clase presencial que una clase en línea, como que hay una especie de embutido de información y no es lo mismo estar en un salón de clases que estar sentados frente a un monitor, ¿no? Durante muchas horas. Entonces, esta idea de que vamos a reproducir la escuela en el hogar a distancia, a través de la televisión o a través de una computadora, pues empeora las condiciones que ya de por sí son bastante deficientes en el sistema escolarizado. La educación, desde que la escuela fue inventada, siempre ha estado en reformas, siempre ha estado en cambios que tratan de mejorarla y, bueno, siempre ha estado en decadencia, ¿no? Lo podemos ver incluso en nuestra propia historia, cuando México se independiza, lo que prevalece es el sistema lancasteriano, que curiosamente usaba la Biblia como libro de texto principal. El sistema lancasteriano que estuvo buena parte del siglo XIX en nuestro país. Después viene la reforma con la Constitución del 57, donde se busca la libertad de enseñanza. Y bueno, ya cuando pasa la revolución, vemos con Cárdenas que impone la educación socialista. Así a nivel constitucional decía que la educación era de corte socialista. O sea que no estamos tan mal en la actualidad, ¿no? Todavía no llegamos a eso, o no regresamos a eso que Cárdenas quiso imponer. Todavía tenemos un espacio todavía de cierta libertad. Ahora, los tratados internacionales que están ahora, desde el 2011, al mismo nivel que el texto constitucional, la misma jerarquía, pues respaldan el derecho de los padres a elegir el tipo de educación de sus hijos, ¿no? La Declaración Universal de Derechos Humanos, a la cual México está adherido, en su artículo 26, párrafo 3, establece ese derecho como un derecho humano, como un derecho fundamental.
y está respaldado por el artículo 1 de nuestra Constitución, que establece que los tratados, especialmente los tratados en derechos humanos, tienen la misma fuerza, la misma vinculación que el texto constitucional, ¿no? Entonces, de ahí nosotros debemos agarrarnos con todas nuestras fuerzas en términos legales, ¿no? Como padres. Eso no existía en el siglo XIX, ¿verdad? Y desde mi punto de vista es un punto fundamental que además está respaldado no solamente por esa declaración, sino por otros tratados, otros 6 tratados o protocolos internacionales, como el Protocolo de San Salvador, como el derecho de los niños, etcétera, ¿no? Entonces tenemos las herramientas, tenemos las armas jurídicas para defender nuestro derecho a educar a nuestros hijos como nosotros pensamos que es correcto, ¿no? Y el homeschool es eso, es la expresión de ese derecho, es la ejecución del derecho de los padres de decir, bueno, a mí no me gusta cómo me educan a los niños en las escuelas y yo lo voy a educar conforme a mis convicciones éticas y morales, conforme a lo que yo creo que es de beneficio para mi hijo, ¿no? Y por supuesto que los padres no vamos a buscar algo que vaya en contra del beneficio o del bienestar de nuestros hijos, ¿no? No los vamos a dejar de enseñar matemáticas o no los vamos a dejar de enseñar español, porque son herramientas fundamentales para ellos, ¿verdad? Claro. Ese temor de la gente que critica al homeschool de decir, bueno, es que les vas a enseñar que la tierra es plana y que les vas a enseñar, etcétera. No, los padres somos los primeros que queremos el máximo bienestar de nuestros hijos, no el Estado, no una maestra de escuela, no un burócrata. Ellos no les interesa el bienestar de nuestros hijos como nosotros sí, como padres, nos interesa que ellos tengan lo mejor, ¿verdad? Entonces el homeschool es este ejercicio de este derecho, ¿no? Y bueno, hay muchas bondades de educación en casa. Cuando uno se mete ya a hacerlo, uno empieza a pensar, híjole, creo que la educación en el hogar es la forma natural de educar a un niño. Es casi como lo que corresponde al diseño que Dios ha puesto en la familia y el diseño que Dios ha puesto entre la relación del padre con los hijos, ¿no? Dios nos ha puesto como maestros de nuestros hijos. Lo podemos ver bíblicamente en el caso del Señor Jesús, como dice la Escritura que el Señor se sometió a sus padres terrenales y crecía en sabiduría y en buena reputación delante de los hombres, ¿no? Crecía en sabiduría. Y cuando los fariseos lo criticaban y decían, ¿y este de dónde sabe letras sin haber estudiado? Bueno, sus padres lo enseñaron, ¿verdad? Ese era el diseño de Dios. Entonces, cuando uno entra a hacer homeschool, uno se da cuenta que primero uno entra porque quiere uno lo mejor y no le gusta cómo es el asunto en las escuelas. ¿Qué es lo que están enseñando? Ese es, digamos, como que el primer paso. Pero conforme uno lo va haciendo, uno se va enamorando del homeschool porque va reconociendo uno lo natural que es enseñar a un hijo, ¿no? Y cómo está dentro del diseño de parte de Dios. Entonces, esa es la clave de los buenos resultados que nos proporciona el homeschool. No solamente podemos instruir en lo que es correcto y escapar de esa tendencia perniciosa de la ideología de género y de muchas otras doctrinas antibíblicas y anticristianas y antidios, sino que además podemos enseñarles el camino de Dios, ¿verdad? Podemos, como dice Deuteronomio, y repetirás estas palabras a tus hijos cuando te levantes, estando en tu casa, cuando andes en el camino, cuando te acuestes, ¿no? ¿En qué momento vamos a hacer eso, obedecer esa palabra, si mandamos a nuestros hijos a la escuela durante más de 6 u 8 horas, ¿no?
Necesitamos tener a nuestros hijos en nuestros hogares para poder hacer lo que Dios nos manda de enseñar de manera intensiva su palabra, ¿no? Y enseñarles el camino correcto. Entonces, aunque la educación en línea o la educación a distancia se está llevando a cabo en los hogares, falta esa parte que tiene el homeschool, que es asumir completamente la responsabilidad de la educación de los hijos, ¿no? El hacerlo completamente suyo, ¿no? Esa formación y esa educación. Vemos que la clave del proceso de enseñanza y aprendizaje está en la relación que existe entre el maestro y el educando, ¿no? Educando significa el que tiene que ser educado. Y en ese sentido, la relación que hay entre el padre y el hijo es insuperable, o la madre, ¿no? Padre o madre y el hijo es insuperable. O sea, esta relación de lealtad, de cariño, de intimidad entre el maestro y el alumno, que es la clave de la enseñanza y del aprendizaje, es insuperable en el caso de la relación padre e hijo. Y es por eso que la educación en el hogar funciona. Hay gente que critica y dice, bueno, es que los padres no están capacitados para enseñar a sus hijos. No son pedagogos. Bueno, al final de un tiempo, los padres nos convertimos en el homeschool en los mejores pedagogos, por lo menos con respecto a nuestros propios hijos, ¿no? A lo mejor no sabemos enseñar a los hijos de nuestros vecinos, a los hijos de otras familias, pero sí conocemos a profundidad a nuestros propios hijos y los podemos incluso reconocer su forma de ser porque se parecen a nosotros y sabemos, nos acordamos de qué pie cojea nuestro hijo porque nos acordamos de que a nosotros nos pasaba lo mismo, ¿no? Y es parte del diseño de Dios, ¿no? Qué mejor que el padre o que la madre que eduque a sus hijos porque los conoce a profundidad. Hay una anécdota que a mí me gusta mucho compartir de una mamá que tuvo unas gemelas. Estas gemelas habían tenido problemas al nacer, una falta de oxigenación, les produjo un daño cerebral que les limitaba en su capacidad de aprender, un daño cognitivo y de aprendizaje. Y aunque tenían 9 años, estaban en segundo de primaria. Y bueno, las niñas no sabían leer y escribir a pesar de estar en segundo de primaria. Y una tarde la directora de la escuela le llamó a esta mamá y le dijo, señora, le tengo malas noticias, no pueden sus hijos estar en la escuela más porque no van a aprender nunca a leer y escribir. Tiene que aceptar esa realidad, el daño que tienen es muy grande y ya hemos buscado muchas formas, muchas técnicas, hemos consultado especialistas y usted tiene que aceptar que sus hijas nunca van a leer y escribir. Bueno, pues la mamá no se dio por vencida, se llevó a sus hijas de la escuela y sin conocer el concepto de homeschool, sin saber siquiera que eso existía, empezó esta mamá a enseñarles a sus hijas y al cabo de 3 meses solamente en 3 meses, sus hijas ya empezaban a leer y empezaban a hacer cuentas básicas de sumas y restas. Los especialistas no lo podían hacer, no lo pudieron lograr durante muchos años, pero la mamá lo pudo hacer, porque Dios nos ha equipado con las cualidades necesarias para educar a nuestros hijos, especialmente con la cualidad insustituible del amor. Es esa cualidad que nadie la tiene para con nuestros hijos. Ningún especialista, ningún maestro, ninguna directora de escuela va a tener el amor, esto es, la capacidad de sacrificarse a sí mismo por su hijo para enseñarles. Y esta mamá sí lo tenía, ¿no? Entonces, yo estoy convencido de que todos los padres estamos capacitados para educar a nuestros hijos y con muy buenos resultados.
Y por último, me gustaría mencionar el tema del carácter. El carácter, que es fundamental para la formación de nuestros hijos. ¿Qué es el carácter? El carácter es un conjunto de cualidades intrínsecas que permiten al individuo tomar decisiones correctas sin importar las circunstancias que le rodean, sin importar la adversidad o sin importar que los vientos sean a favor. La persona con carácter toma decisiones correctas de acuerdo a principios. Y este desarrollo de carácter es totalmente ausente en el sistema escolarizado. Sin temor a equivocarme, puedo decir y afirmar que no existe formación de carácter en el sistema escolar. Al contrario, hay un entrenamiento en el mal carácter, ¿no? Donde el alumno más travieso, el más desobediente, el que hace bromas pesadas al maestro, el que se vuelve a la clase, el que hace trampa en los exámenes, etcétera, es el líder, ¿no?, del grupo, el que todo el mundo sigue, o que el maestro mismo fomenta el mal carácter, ¿no? Esto, que es realmente una cosa muy problemática, es una deficiencia muy fuerte, porque el carácter es el fundamento de la educación. Si la educación fuera una casa, el carácter sería los cimientos de la casa, las traves, las columnas, la estructura que sostiene la casa. Y el conocimiento y las habilidades y todo lo demás que se aprende es accesorio, es la fachada, es el mobiliario, sí sirve, es muy útil, muy importante, pero no me sirve a mí de nada tener un tapiz muy lujoso, muy caro, muy fino en una pared que se cae, ¿no? En una pared que se tambalea. Entonces, la gran tragedia del sistema escolarizado es que pone un énfasis muy grande en el color de la pintura y no en la solidez de la pared. Y el carácter es lo que va a mantener a nuestros hijos firmes por la vida, ¿no? En los avatares de la vida, en las crisis o en los momentos de éxito, es lo que va a mantener a nuestros hijos. Y la educación en el hogar es el ambiente idóneo, el mejor lugar para entrenar en carácter, ¿no? Y en carácter, pues, de la escritura, ¿verdad? Porque solo de la escritura encontramos las cualidades de carácter, ¿no? Entonces, yo, por supuesto que les invito a explorar esta posibilidad. Para mí el homeschool es, como dice Pablo, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, ¿no? Es un recurso de gracia de parte de Dios para escapar de esta decadencia que estamos viendo y que cada vez va peor, teniendo primero como respaldo la palabra de Dios y segundo, los tratados internacionales que protegen nuestro derecho a educar en el hogar o a decidir qué tipo de educación queremos para nuestros hijos. No sé si más adelante se abordará el tema del PIN parental, que no es un tema de homeschool, pero que tiene el mismo fundamento, ¿verdad? Este derecho de los padres a decidir sobre la educación de sus hijos. Y bueno, tenemos más en nuestra comunidad, más de 6,000 familias agrupadas. Empezó esto como una necesidad simplemente de comunicación con unas 20 familias, pero pues fue creciendo, más de 6,000. Ahora es un lugar donde brindamos apoyo a las familias que están comenzando, orientación sobre los aspectos legales, materiales disponibles, etcétera. Es un lugar donde todas las familias que deseen educar en casa pueden acercarse y recibir retroalimentación de otras familias que ya tienen camino recorrido.
La página es Muy bien, Sabdiel, gracias. homeschoolingmexico.com.mx. Solamente quisiera mencionar, la página es homeschoolingmexico.com.mx. Perfecto. Se llama Homeschooling México, la comunidad. Perfecto, muy bien. Pues antes de continuar, quiero tomar un momento para ver los comentarios de nuestra audiencia. Si ustedes desean hacer alguna pregunta, algún comentario, estaremos aquí considerando también esto. Igualmente les voy a pedir a cada uno de nuestros panelistas que puedan en el chat, en la parte final de esta transmisión, pueden publicar aquí en el chat información de redes sociales de sus organizaciones. Ok, bien, pues aquí tenemos saludos de Celso de Jesús. Para ustedes, gracias por el compromiso de defender a la familia. Estamos con ustedes. Muy bien, necesitamos hacer algo con fuerza. Están utilizando nuestro dinero para probar cosas perversas. Familia Macías Mata. ¿Quién más por aquí? Saludos desde Los Cabos, fíjense, desde Los Cabos, qué bien. Tenemos por aquí, diputada Lorenia Montaño me puso Hadassah Guerrero. Muy bien. No estamos en contra de la educación sexual, pero rechazamos firmemente que no sea dada en las edades adecuadas. Y sin nuestro consentimiento, desde luego. Muy bien, pues les agradecemos. Aquí hay más comentarios. Claudia Berenice Ordaz, necesitamos educación, no imposiciones sexuales sobre nuestros hijos. Sonia López, es importante asumir la responsabilidad que como padres tenemos, informarnos, investigar, inculcar un pensamiento crítico en nuestros hijos, leer, leer y leer, nos pone ella. Muy bien, pues vamos a continuar aquí contigo, mi querido Alex León. Me gustaría, vamos a ver ahorita en esta siguiente ronda los desafíos que tienen los padres de familia, no solo por esta crisis de pandemia, sino en general, la problemática que se está viviendo en el hogar y en la familia. Si nos pudieras comentar, Alex, acerca de esta parte legislativa que comenzaste a abordar, las amenazas que están levantándose en contra del derecho de los padres para educar a sus hijos, los contenidos educativos que están buscando instruir sexualidad, erotizar y querer imponer una ideología y una forma de vida a estas nuevas generaciones. Si nos quieres comentar por ahí, Alex, nos gustaría que nos dieras tu punto de vista al respecto. Sí, gracias, Sergio. Y bueno, pues complementando, ¿no? Es interesante escuchar, ¿no? Lo que nuestros amigos comentan y complementan, ¿no? Esto que está ocurriendo. Fíjense, mientras estábamos ahorita escuchando, me acaba de llegar por ahí un comunicado de que hace unos minutos acaban de aprobar en lo general una ley para legalizar el uso lúdico de la marihuana en nuestro país. O sea, hablando de las noticias, cómo van avanzando, de las reformas, cómo se van haciendo. ¿A quién le preguntaron todos estos señores que fueron un día puestos por nosotros mismos en una opción como votación? ¿En qué momento preguntaron a los ciudadanos, a los padres de familia, si nosotros consideramos que el que se apruebe en este caso, no, el consumo de una droga que ha sido tan nefasta para nuestro país, ahora se va a hacer legal, ¿no? Si esto no cambia, y pues parece ser que no hay muchas opciones en este sentido, todavía lo tienen que llevar a la Cámara de Diputados, pero fíjense, esto fue hoy, hace apenas unos minutos que se acaba, y así ocurre esto, o sea, aprueban leyes, se hacen cosas, y los ciudadanos estamos a un lado muchas veces, ¿no? Quiero ahorita compartir muy rápido una pantalla y quisiera enseñarles algo justamente en este mismo sentido. Esto fue lo que ocurrió cuando se aprobó la ley la reforma al artículo 3º de educación, y en esa reforma dice que ahora los planes, programas de estudio
tendrán perspectiva de género. Y ese es el punto que nos lleva a nosotros aquí pues a preocuparnos y ocuparnos, porque se logra colocar dentro de esa modificación este pequeño párrafo donde dice que ahora la educación tendrá esa perspectiva y que habrá una orientación integral. Y luego más abajo dice que se harán una promoción de estilos de vida saludables y educación sexual y reproductiva. Y esos detalles que parecieran cosas pequeñas en las modificaciones abren la puerta a una gran cantidad de cuestiones como las que estamos hoy viendo que se van a empezar a promover. Daniel lo comentó hace un momento, ¿no? Esto todavía no ha entrado, bueno, la cuestión de ley ya entró, pero dentro de los planes educativos todavía no entra a fondo, pero ya empezó a haber, cuando menos en este ciclo, algunos, pues diríamos, algunas chispas de lo que va a ser esa educación que habla esto, esa educación sexual que se habla, y que realmente no es una educación sexual, es un adoctrinamiento, porque cuando nosotros empezamos a discutir este tema, lo primero que dijeron, sobre todo de parte de la Secretaría de Gobernación, que es que los padres con esto, al oponernos, estábamos propiciando el abuso infantil y bueno, las violaciones de menores y quién sabe cuántas cosas por ahí inventaron, ¿no? Queriendo desacreditar, como dijo por ahí Sabdiel, ¿no? Lo que se estaba promoviendo a través del denominado PIN parental. Pero bueno, entrando ya a lo que se ha hecho o a lo que han empezado a difundir, quiero comentarles solamente un par de imágenes que me llamaron mucho la atención. Esta es una que aparece en los libros de biología de primero de secundaria y donde se habla de algo denominado el unicornio del género. Ahorita les voy a comentar un poquito sobre esto. Esto ya aparece en los libros de texto de primero de secundaria, en algunos libros de texto de primero de secundaria. Recordemos que pues no se llevan en todos los estados los mismos libros, pero este es uno de los que ya se está hoy en algunos estados llevando. Y ahí viene ya esa información y ahora vamos a educar, o sea, van a educar a los niños de 12 años aproximadamente y de 13 años con este concepto. Un concepto completamente ideológico, y ahorita les voy a mostrar otra cosa. Y luego también, bueno, aquí ya viene un poco más en grande, aparte de este unicornio del género, que dicho sea del caso, es un concepto que fue inventado por unos jóvenes transexuales. De hecho está en una página, los que lo inventaron están en una página que se llama transstudent.org, y ahí ellos fueron los que generaron ahora sí que este concepto, y ahora este concepto lo están enseñando en las escuelas de educación secundaria, ¿no? Eso es hablando de este tema, ¿no? Y luego hablando de los temas de los derechos sexuales, que también se ha estado hablando, ¿no? Mucho, el derecho de la privacidad sexual, se habla de la equidad, del placer sexual. Estamos hablando de que le estamos enseñando a niños de 12 años, de 13 años, que tienen el derecho a placer sexual. O sea que si esto no es ideologización, si esto no es, diríamos, casi a punto de ser corrupción de menores, pues no sé qué es, ¿no? Porque estamos hablando de hablarles de placer sexual a un niño de 12 años, ¿sí? De 13 años, niños que no tienen por ley permitido que poder comprar, no sé, algo, un ejemplo, una bebida alcohólica, unos cigarros, eso no lo pueden hacer, no pueden manejar un coche, pero ahora les estamos diciendo que sí tienen el derecho al placer sexual desde los 12 años. Eso es lo que hoy se está empezando a meter dentro de los libros de texto. Y luego, si queremos más información en otro de los libros, sugieren que nos vayamos y que veamos lo que le denomina la cartilla de los derechos sexuales de adolescentes y jóvenes. Ese es todo un tema y nos llevaríamos aquí
yo creo que más de una hora analizando uno a uno todos los temas que vienen en la cartilla de derechos sexuales, ¿sí?, de adolescentes y jóvenes. Y esto que viene en los libros de texto, que ya están en los libros de texto actualmente, es completamente un adoctrinamiento, porque no hay una base científica para hablar de eso, ¿sí? Hablar del unicornio del género, eso no es una base científica, es un concepto, ¿sí?, que en un grupo, ¿sí?, con ciertas preferencias que dirían de alguna u otra manera, ellos tienen derecho, como todos, a pensar lo que quieran, ¿no? Y a diseñar sus conceptos, y ellos diseñaron ese concepto del género, ¿sí? Y ahora, bueno, ahora ese concepto que diseñó este grupo trans, ahora ese concepto está en los libros de texto, ¿sí? O sea, ¿en qué momento, ¿sí?, en qué momento entramos a que los conceptos, ¿sí?, de personas, las preferencias particulares de personas, ahora se equiparan a la ciencia, ¿no? Y ahora se nos habla de que un niño no es niño, sino que es una percepción, o el ser hombre, el ser mujer es una percepción de acuerdo a la cuestión cultural, y todo eso son conceptos ideológicos, ¿sí?, que ahora se están empezando a impartir en los libros de texto. Entonces, definitivamente, esto es algo que lo hacemos también como un llamado de alerta, por decirlo así, a los padres. Hoy tenemos una ventaja. Sí, al estar en casa podemos ver un poco más lo que está ocurriendo y lo que les están enseñando a nuestros niños. Hasta cierto punto es una ventaja. Pero miren, les voy a mostrar una última imagen de algo que ocurrió y que quise documentarlo. Y esto ocurrió, esto me lo pasó un padre de familia. Esto fue una tarea que le pusieron a un niño de primero de primaria. No sé, y aquí en la parte izquierda de la pantalla viene un ejercicio. Y el ejercicio era que un niño identificara su núcleo familiar, su tipo de familia a la que pertenece. Y la maestra les mandó unos recortes a los niños, y los niños tuvieron que poner, no sé si alcanzan a ver aquí, una pareja de dos hombres, perfecto, una pareja de dos mujeres, y una pareja de papá, mamá y un niño, y una mamá con un niño. Ahora, esto fue literal, cuando lo recibí, pues empezamos a ver, bueno, a ver qué pasó, así viene en la clase, así viene en el libro, y me mandaron el libro, y no, eso no viene en el libro, eso ya fue, como dicen por ahí, ya fue de cuenta del maestro. El maestro, un maestro muy probablemente ideologizado también en estos términos, ya le está enseñando a un niño de 6 años que esto es una familia, 2 hombres, ¿sí?, es un matrimonio, 2 mujeres es un matrimonio equiparado al mismo nivel de papá y mamá. Y eso se lo pusieron. Cuando yo veo esto, pues entrarle en conversación con la mamá, bueno, no, con la persona que nos lo mandó. La mamá reclamó a la escuela, o sea, al maestro, al director, y dijeron, ay, fue sin querer, discúlpenos, no nos habíamos dado cuenta, ¿sí? Y lo más fuerte, y coincido aquí con algo que dijo hace un momento Daniel, es que ella fue la única persona que levantó la voz y que protestó esa cuestión que le estaban enseñando a su niño. Y todos los demás padres de familia dijeron que estaba exagerando, que no era tan importante. Y entonces, esto nos habla de lo que está ocurriendo hoy. La gente está pensando que esto es un juego. Y esta gente que está buscando adoctrinar a los niños no está jugando. No están jugando. Están literalmente con toda la intención intentando corromper, ¿sí?, los pensamientos, crear una sociedad con un pensamiento adoctrinado a esa perspectiva, que alguien la puede pensar, alguien la puede creer, y está en toda la libertad, así como yo puedo creer lo que yo quiera, pero lo que yo quiero, como yo lo quiero, no por eso se va a hacer un libro de texto, ¿sí? Y estamos hablando de libros de texto, y estamos hablando entonces, ¿cuál es la función de nosotros como padres? Estamos
activos, estamos vigilando. Yo les animo a los padres que vigilen lo que les enseñan los maestros, porque hay maestros que lo están haciendo sin que les digan que eso lo tienen que hacer. Tuve yo un caso hace un año aproximadamente, no, 2 años con mi hija, perdón, que un maestro también quiso traer una cuestión ideológica. Claro, mi hija ya es una niña de preparatoria, pero este maestro todavía la ofendió a mi hija porque mi hija le comentó que ella no entendía lo que él quería mostrar. Tuvo que ir mi esposa, literal, a levantar la voz, y entonces las cosas se calmaron, las cosas tomaron su causa, el maestro guardó la distancia, prudente, y empezaron a tomar control. Pero si un padre de familia no hace nada, nadie va a defender a nuestros hijos. Eso es lo que yo quisiera que pudiéramos entender, y por eso estamos así, y por eso estamos aquí, animando a los padres que pongan atención a lo que les enseñan, ¿sí? Que se comprometan en lo que les están enseñando y en que defiendan a sus hijos. Porque si ustedes no defienden a sus hijos, nadie lo va a hacer. Por eso estamos aquí, por eso está Daniel, y por eso están muchos padres al frente de sociedades levantándose en nuestro país para defender y ser la voz de nuestros niños. Y por eso estamos hablando esto, y es tan necesario entender que esto no es un juego, y que vienen por nuestros niños, y que tenemos que estar alerta de las noticias, de las cuestiones legislativas, y defender a nuestra familia. Muy bien, gracias, Alex. Como estamos viendo dos perspectivas en cuanto a la educación de nuestros hijos. Por un lado, la educación pública, por otro lado, la educación en casa, donde yo veo un complemento, porque si bien en la educación pública los niños pueden recibir una instrucción básica en cuanto a la parte académica de ciencias, no quiere decir que los padres dejen de tener responsabilidad en cuanto a la formación de sus niños, su carácter, valores, principios, porque eso solamente se enseña en casa. Pero como estamos viendo ahora, a través de la aprobación de estas leyes y del avance de esta cultura de ideología de género, ya está afectando, ya está atentando en contra de los valores de la familia. Así que, querida audiencia, estamos viendo estas dos perspectivas que son en realidad complementarias, y me gustaría ahora pedirle a Daniel que nos comentara al respecto. Aparte del comentario que tú tienes preparado, Daniel, me gustaría que nos pudieras comentar en qué forma los padres de familia organizados de esta manera podrían tener influencia en la aprobación de leyes, en qué forma los padres de familia podrían ser activos para no solamente estar pasivamente viendo cómo desde el gobierno, desde el Estado se legisla o se imponen ciertos criterios en la educación pública. ¿Hay estrategias, hay algo que los padres de familia de una forma organizada pueden hacer para buscar tener esta influencia? Si lo puedes comentar además de lo que tú tenías preparado, estaría padre. Gracias, Daniel. Sí, Sergio, claro que es posible, y además es una necesidad urgente. La organización civil es fundamental en estos casos. Mira, al final del día, todos estos hombres y mujeres que están legislando están en cargos públicos de manera temporal. Y todo político está interesado en preservarse en una posición de cargo público lo más que pueda. Ahorita los que están en un cargo estatal, pues van por un cargo federal, y los que están de diputados aspiran a senadores, y ahí están, saltando de un cargo a otro, ¿no? Pretendiendo que esto sea una carrera, como cualquiera lo podría desear. Entonces, el tema al que me refiero es que finalmente ellos, tarde o temprano, se van a enfrentar de nuevo a esta necesidad del voto, a esta necesidad de los votos, porque les guste o no, todavía en un país democrático, nosotros elegimos. Y el problema, por ejemplo, que ahorita tenemos en México es que pusimos en muchos estados todos los huevos en la misma canasta, y le dimos, por lo menos así lo estamos sufriendo en Ciudad de México, le dimos toda la fuerza morena.
Entonces, independientemente de si los que nos están viendo les gusta Morena o no, no es sabio en una democracia dejarle todo el poder a un mismo partido. Entonces, creo que tenemos que ser más prudentes en el futuro y ejercer presión social. La ola crece, la ola pro vida y pro familia crece, y eso genera expectativas en los políticos. Saben que hay un grupo que está ahí a punto de votar, y eso nos debe abrir los ojos para este próximo año que ya tenemos encima, que como se ha estado insistiendo, van a ser las votaciones más grandes en la historia del país. Es decir, se van a elegir en el 2021 más cargos públicos de los que nunca se habían elegido en la historia de nuestro país. Entonces, creo que es un muy buen momento para hacer una presión social y en redes y demás para decirle a estos políticos que no todos estamos de acuerdo, que hay una ola pro familia y pro vida que está creciendo y que necesita paladines y que necesita algunos que quieran sumarse desde la trinchera política. Hay algunos muy encomiables, hay algunos casos ahí que son poquitos pero muy visibles de legisladores que están dando la batalla y que mira, ellos ya se dieron cuenta, Sergio, que hay una ola detrás. O sea, los que ya lo entendieron y se están alineando fuerte en sus convicciones, ya se dieron cuenta que mientras más le peguen al clavo ahí, tendrán más seguidores. ¿Por qué? Pues porque se está levantando, está creciendo esto. Así es que los políticos deben de echar sus barbas a remojar en este momento porque vamos a ver más participación política de este sentido. Creo que vienen partidos políticos nuevos en esta línea. Creo que vienen nuevos políticos en esta línea y creo que la ola va a crecer. Por otra parte, estaba comentando mi querido Alex que lo grave que es ya en términos de la educación. Pero me quedo, Alex, con este comentario que decías, la mayoría de los padres se quedaron callados ante la situación que ya está ahí plasmada. Bueno, se quedan callados porque el tema no es un tema político nada más, es un tema de colonización ideológica, es un tema cultural. Entonces, uno prende Netflix y parece encomienda de Netflix que todas las series actuales tengan ideología de género. O sea, debe haber un protagonista homosexual, debe haber un intercambio homosexual, ¿sí me explico? Y son esta educación cultural nos está invadiendo de una forma impresionante. Vamos a canciones y es tantito peor. Vamos al tema de legislación y estamos desarmados. Entonces, recientemente nosotros tuvimos un caso en la Sociedad de Padres acá en Ciudad de México donde me habla muy parecido a lo que comentaste, Alex, con la imagen. Se comunica con nosotros esta mamá por el mismo caso, un asunto de preprimaria, un asunto de una chiquita que todavía ni a la primaria entra y entonces recibe este tipo de influencia y la mamá se queja y nos busca a nosotros porque ella tiene miedo, pero tiene miedo de que haya represalias contra su hija y que incluso se la vayan a sacar de la escuela. O sea, ¿a qué punto hemos llegado que la ley no nos permite un asunto de defensa de qué tipo de educación queremos para nuestros hijos? Por eso el tema de PIN parental que me gustaría escuchar de boca de Sabdiel es tan importante porque nos da a los padres una herramienta legal para decir, hey, con mis hijos no. Ahora, acabamos de tener el caso de Jalisco, no lo olvidemos, estamos hablando de hace unos días, 17 de noviembre, donde 13 actas de nacimiento de niñas y adolescentes trans, fíjense lo que estamos hablando, niñas y adolescentes trans, un término que para empezar, ni biológica ni científicamente está probado. Como bien dijo Alex, es un asunto cultural, es un asunto ideológico y sin embargo ya se atribuyó, ya se asumió como real en México y más allá de eso, el gobierno de Jalisco emite actas de nacimiento para niños y adolescentes trans y de diferentes estados de la República. O sea, ni siquiera solo para Jalisco, sino que pudieron ir ahí
a esta entidad y hacer el cambio del acta de nacimiento de sus hijos. Ahora yo me estoy preguntando sobre qué base el niño decidió que quería cambiar de género, como ahora le dicen, que es un tema de fondo entre sexo y género, interesante para discutir un día, pero que quiere cambiar ante la ley de género y por lo tanto incluso de nombre y demás. Entonces, estamos hablando de un asunto mayor, pero recordemos que la primera que salió a la batalla con esto fue Olga Sánchez Cordero. Ella fue la que metió en la arena, y estamos hablando de la Secretaría de Gobernación, que dijo claramente que esto se iba a impulsar en todo el país. Así es que cuando viene de arriba sabemos que si no entra de línea por todo el país, va a buscar la forma de entrar por los diferentes estados, y en este caso Jalisco levantó la mano y entró. Esto debería de preocuparnos, porque estamos hablando ya de cómo una ideología encuentra rutas de ideologización por medios de comunicación y rutas legales para aterrizarse en el día a día dentro de las familias. Entonces el caso es grave, pero vamos por más y no bajemos la guardia. Estamos empezando a darnos cuenta y creo que es buen momento para levantar la cabeza y pelear lo que tenemos que pelear. ¿Sí? Yo invito, igual que lo hemos hecho todos, a la sociedad de padres, diferentes padres que se unan a grupos como la Sociedad de Padres y otros. Me parece que Escuela en Casa es importantísimo, hay que seguirlo apoyando en cada estado de la República, hay que levantar el movimiento a favor de esto, porque esa es una trinchera importantísima. Ahora, creo yo, Sabdiel, que debemos de estar muy atentos, porque en otros países, en cuanto homeschool se ha levantado, pues empiezan a tratar de bloquear vía legal que los padres puedan tener el control, y entonces se trata de regular aún a los padres los contenidos que se están dando desde casa. Y yo creo que para allá va a ir la tendencia y hay que prepararse. Por eso el PIN parental es tan importante. Pues aquí estamos, querido Sergio, y con la ayuda de Dios seguiremos adelante. No te oímos. Necesitamos tu audio, Sergio. Sí, gracias. Gracias, Daniel. Qué interesante lo que estamos viendo el día de hoy en este foro de actualidad de familia en México. Querida audiencia, para los que se están uniendo y conectando con nosotros, estamos tratando el día de hoy el tema liderando la educación de nuestros hijos. Y ahora, en el caso de Sabdiel, me gustaría que nos comentara, Sabdiel, porque la diferencia con homeschool es que educando en casa, realmente los padres de familia están asumiendo toda la responsabilidad de la educación de sus hijos, y desde luego que están comunicando los valores y principios que ellos consideran saludables, principios y valores bíblicos también. Así que me gustaría que nos comentaras, aparte de lo que tú pudieras haber preparado ahorita, los desafíos que tienen los padres de familia, no solo por esta crisis de pandemia, sino la problemática que en general se está presentando para educar a nuestros hijos, por toda esta influencia cultural, por toda esta influencia de los medios. Si tú nos puedes comentar también respecto a la organización de padres de familia, esta comunidad de homeschool, hasta dónde están organizados y hasta dónde están viendo, porque digo, este frente de educación en casa, ustedes lo tienen resuelto con el homeschool. No tienen que estar supervisando a sus hijos, no tienen que estar checando qué contenidos educativos están recibiendo. Ustedes ya este frente lo tienen, digamos que bajo control, lo tienen en sus manos. Pero con respecto a todo esto que hay en el entorno y lo que acaba de comentar Daniel, las amenazas que pueden venir después para querer regular la educación en casa y querer incluso imponer algunos criterios, ¿ustedes en qué forma ven en esta comunidad de padres de familia homeschool estos desafíos? ¿Hasta dónde ustedes como comunidad de papás están considerando tener una participación activa para que también en este aspecto, aunque ustedes aparentemente están ajenos porque no están en la educación pública y tienen que cumplir únicamente con cierta norma de la Secretaría de Educación Pública o del gobierno para poder acreditar esos estudios en casa, hasta dónde ustedes como comunidad están, digamos, considerando esto
Sabdiel, esta problemática y hasta dónde hay esta, digamos, conciencia de los padres de familia para buscar activarse también en nuestra sociedad? Adelante, Sabdiel. Gracias, Sergio. Yo creo que son tiempos muy cruciales, muy importantes, en donde tenemos que mostrar carácter y hacer lo que nos pide el Señor Jesús, que es ser mansos como palomas, pero sagaces como serpientes. Es un momento decisivo en donde tenemos nosotros que ponernos en la brecha y defender a nuestros hijos, defender a nuestras familias. Y no es momento de dudar, no es momento de estar tratando de ir un poco con la corriente a ver si podemos defendernos de algo de las amenazas que hay allá afuera. Yo creo que estamos en medio de una guerra abierta por los corazones y las mentes de nuestros hijos. Es una guerra a muerte, como dijo Sánchez Cordero, que iba a defender a muerte su plan y su proyecto educativo, y cuánto más nosotros debemos tener esa disposición de defender a nuestros hijos hasta la muerte, ¿no? Defender a nuestras familias, aún con el riesgo de perder la vida, porque esto es una guerra y no podemos ser tibios, no podemos, tenemos que ser o fríos o calientes, ¿no? Y a mí me da mucha tristeza cuando yo en Facebook veo alarma de que tal película tiene contenido homosexual, o tal caricatura tiene personajes homosexuales, o etcétera. Realmente, como cristianos, no deberíamos estar discutiendo eso. Lo que deberíamos estar diciendo es total rechazo a ver la televisión, a que nuestros hijos estén expuestos a las mentiras, que es la cátedra del mundo, los contenidos perniciosos de la televisión. Debemos tener un total rechazo a las películas de Hollywood, que tienen un trasfondo pedófilo siempre, ¿no? Se ha descubierto toda esta red de gente que es pedófila y que son los personajes que nuestros hijos o que los hijos de muchas familias admiran a través de personajes de películas para niños, ¿no? Entonces, no es momento de ser pusilánimes, sino de ser tajantes. Ante situaciones extremas necesitamos soluciones extremas, ¿no? Y yo creo que la educación en casa es esta respuesta extrema ante la situación que vivimos actualmente, ¿no? Citando al Señor Jesús también en Mateo 11, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. No es momento de tibiezas, ¿no? Y necesitamos rechazar esas influencias en los medios, en la televisión, en el cine, aún en las escuelas. Y los padres tenemos ese derecho, aunque el PIN parental no ha sido aprobado en muchos estados. Me parece que en Aguascalientes es el único estado en el que está aprobado. No he tenido noticias de otro estado. Está en discusión. Esto es simplemente una formalización o una expresión del derecho de los padres que tenemos en el artículo 26 de la Declaración de Derechos Humanos. Pero nosotros tenemos ese derecho con o sin PIN parental. Si nosotros como padres, suponiendo que mis hijos estudian en la escuela y están tratando de adoctrinarlos en ideología de género a través de estos libros que nos mostró nuestro hermano Alex, yo tengo el derecho como padre de oponerme a esos contenidos y a oponerme a que mis hijos tomen esos contenidos. Y no me pueden
violentar ese derecho, no me pueden suprimir ese derecho. Está protegido por los derechos internacionales. Nada más que el PIN parental lo que trata de hacer es hacerlo general, ¿no? Hacer un mecanismo general para que todo padre dé su anuencia, permiso o rechazo a esos contenidos. Pero yo como individuo, como persona, como padre, puedo oponerme y el derecho me respalda. Entonces, si no lo están haciendo los padres, uno es porque no conocen, no conocen que tiene ese derecho. Y dos, porque a lo mejor no les interesa, ¿no? Como decía nuestro hermano, ¿no? O hay un total desinterés. Ahora, si nuestros hijos ahorita están en casa tomando clases en línea, pues hay que invitar a los padres a que estén con sus hijos pegados con ellos, ¿no? Porque ahora me he topado con personas que dicen, no, es que mi hijo ya hace todo y él se conecta y está todo el día ahí, ya no necesito hacer nada, ya él solito trabaja, etcétera. Bueno, pues entonces, realmente hay un problema de fondo allí, ¿no? Los padres no están conscientes de su papel fundamental en la formación de sus hijos, ¿no? Y yo invitaría a que revisaran los contenidos de sus libros, que estén pegados en el monitor o en la televisión, todo lo que se les enseña a sus hijos, para que puedan orientar a sus hijos, que es también un derecho en la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Está estipulado que los padres tenemos el derecho y a la vez el deber de orientar y de guiar a nuestros hijos en el ejercicio de sus derechos, ¿no? Porque ahí veíamos en ese libro que los niños tienen el derecho de la libertad sexual y de libertad de identidad y no sé qué. Digo, ni siquiera citan en qué tratado internacional respalda esos derechos. Pero aún si existieran esos derechos, los padres tenemos, por la Convención de los Derechos del Niño, la facultad de orientar a nuestros hijos en el ejercicio de sus derechos. O sea, el niño no va a ejercer sus derechos como Dios le dé a entender, o sea, es un menor de edad. Los padres, internacionalmente los tratados reconocen ese derecho, esa función de los padres como orientadores de los hijos, aún en el ejercicio de sus propios derechos como niños, ¿no? Y eso es algo que los padres no conocen y que es necesario que demos a conocer, que eduquemos, por así decirlo, a los padres para que estén conscientes de las herramientas que tienen, ¿no? Y muchas cosas que los progresistas y los progresistas, entre comillas, porque de progreso no tiene nada, y los de izquierda han avanzado es porque somos muy ignorantes, la verdad, ¿no? Y no ejercemos los derechos que ya están desde hace muchos años, ¿no? Y en todo sistema jurídico somos los afectados de los que depende que nuestros derechos sean cumplidos, porque los demás van a querer abusar conforme a sus intereses, ¿no? Y depende de nosotros, los afectados, que defendamos que se cumpla los derechos de los que gozamos, ¿no? Y por eso es necesario hacer estos foros, hacerlos muy seguido, estar informando, mandar cosas impresas, no sé, informar, de modo que podamos estar bien preparados en la defensa de esos derechos y evitar totalmente ese avance. Decía hace un rato que con Cárdenas, en la Constitución decía que la educación debía ser socialista, de corte socialista, y se quitó, ¿no? Entonces no debemos estar con un sentimiento fatalista de que ya vienen estos malos diabólicos y nos van a atrapar y que es el tiempo del fin, etcétera. No, nosotros podemos contrarrestar ese avance. Tenemos ya el fundamento legal, lo que nos hace falta es actuar, ponernos en la brecha, ¿no? Y exigir esos derechos, ¿no? En el caso de la comunidad homeschool, pues de eso se trata, de ejercer ese derecho
Y por supuesto que nosotros no estamos de acuerdo con la educación sexual que imparte el Estado, por el simple hecho de que es amoral, cuando la educación sexual es siempre la humana, ¿verdad? La sexualidad humana tiene un componente ético-moral, ¿no? Lo moral entendido como la disciplina del estudio del bien y del mal, ¿no? Entonces, a mí no me interesa que mi hijo reciba educación sexual amoral, en donde incluso se mete un componente ideológico, ¿no? Y es ahí donde nosotros debemos protestar, ¿no? Debemos oponernos tajantemente. Estaba viendo esa pantalla del libro de biología y hablando de los derechos sexuales reproductivos. Bueno, ¿qué tiene que ver la biología, bios, vida, logos, estudio de la vida, con los derechos? O sea, está totalmente politizado y totalmente ideologizado el libro de texto, ¿no? Y es lamentable que los padres no nos opongamos a eso, ¿no? Necesitamos ser activos en el apoyo del PIN parental, pero saber que todo padre tiene el derecho de oponerse y de ser respetado y no violentado en ese derecho, es decir, que su hijo sea reprobado o que sea expulsado de su escuela porque el padre ha decidido, con base en su derecho, a que su hijo no tome esa materia, ¿no? Debemos ser proactivos, sagaces como serpientes, comportarnos varonilmente, realmente tomar el toro por los cuernos, ¿no? Y no esperar a que nos llegue la oleada progresista y ver cómo nos defendemos. Tenemos que tomar nosotros la ofensiva. Muy bien, Sabdiel. Estamos llegando ya al final de esta transmisión el día de hoy y me gustaría, pues, como conclusión, comentar aquí con nuestra audiencia creo que dos aspectos muy importantes de lo que se ha comentado aquí con este panel. En primer lugar, creo que hacer una invitación abierta a toda nuestra audiencia que puede seguir esta transmisión hoy y en los días posteriores en distintas partes del país, a que tú te conectes con las organizaciones de padres de familia que se están formando con padres de familia cristianos y que también están incluyendo a padres de familia de cualquier credo porque nos une nuestro deseo de que sea preservados nuestros derechos como padres de familia para educar a nuestros hijos. Entonces queremos hacerle esta invitación a nuestra audiencia para que se conecte. Tenemos aquí con nosotros a Alejandro León, que es secretario técnico de la Alianza Nacional de Padres de Familia. Si ustedes desean, querida audiencia, conectarse en alguna parte del país con alguna de estas organizaciones de padres de familia, lo pueden hacer. Le voy a pedir a Alejandro, Alex, que nos pueda poner su información aquí en el chat para que ustedes puedan ver aquí en el chat esta información. Y lo mismo aquí con Sabdiel Torres, que está liderando la primera comunidad de educación en casa de homeschool. Si ustedes desean también considerar esta alternativa educativa para sus hijos, él nos ha comentado aquí del respaldo y de la asesoría que está ofreciendo esta comunidad de padres de familia para educar en casa. Entonces, en primer lugar, eso, invitarles a audiencia que aunque tú hayas elegido como modelo educativo para tus hijos de educación pública o el homeschool, en cualquier caso, lo que hemos visto aquí es que nosotros como padres de familia es indispensable que mantengamos el liderazgo, que mantengamos la influencia. Dios nos ha dado el corazón de nuestros hijos y necesitamos preservar este diseño de Dios para la familia, y que por tanto seamos los líderes en casa de la educación de nuestros hijos, sea que vayan a la educación pública o al colegio, porque aún los papás que pagan colegiatura, que piensan que porque están pagando una colegiatura que a algunos les cuesta un ojo de la cara, piensan que ya están completamente liberados de esta responsabilidad,
pero no son las escuelas ni los colegios los que van a educar a nuestros hijos. Proporcionarán herramientas profesionales, un currículum académico, pero nunca, como nos ha dicho Sabdiel, el carácter, la formación en valores y principios, que es lo que harán nuestros hijos exitosos en la vida. Así que esto es algo que nosotros, es nuestra responsabilidad. Así que les invitamos para que te conectes, que estemos organizados como padres de familia en cualquier parte del país y que estemos de esta manera fortaleciendo estas organizaciones para que también podamos tener una influencia en el nivel legislativo y de gobierno y podamos levantar nuestra voz. Y de esta manera también tengan que escuchar lo que los padres de familia tienen que decir, porque los padres de familia finalmente como familia somos, digamos, la célula del tejido social y somos del fundamento de nuestra sociedad. Así que estamos viviendo tiempos decisivos, como hemos comentado, para que los padres de familia nos activemos y también tomemos ese liderazgo social. Y en segundo lugar, me gustaría invitarles también en esta coyuntura de este proceso electoral que se avecina, para que nosotros también tengamos peso en este proceso en dos aspectos. Número uno, que identifiques a los candidatos que se van a postular en el municipio, en tu estado, y que tú te informes y cheques que en sus propuestas de campaña estén ellos promoviendo la vida y la familia. Creo que esto es muy importante y Alex León nos comentaba de esto hace un momento. Así que yo creo que es una coyuntura que, como hemos comentado aquí, tenemos la oportunidad, como nos decía Daniel Nájar, de tener influencia en este proceso electoral que se avecina. Y yo creo que sí debemos escudriñar escrutar los candidatos, ver los perfiles, ver la ideología que ellos están abanderando, cuáles son sus propuestas, y creo que nosotros también necesitamos organizar foros donde comprometamos a los candidatos a favor de la vida y de la familia, que puede ser una estrategia que de cara a las entidades o de cara al país, ellos se vean confrontados por una agenda que vamos a ver con qué color van a pintar. ¿Quiénes son los que van a apoyar la vida y la familia para que los electores los identifiquen y vean quiénes son aquellos que deben ser votados y quiénes no deben ser votados, como bien nos decían aquí en este foro, porque los cargos son temporales y el año que viene se conformará nuevamente el Congreso con legisladores en la Cámara de Diputados y Senadores, y aquellos que se quieren reelegir, pues vamos a ponerlos a prueba y vamos a ver qué es lo que tienen que decir a favor de la vida y la familia. Creo que estamos en un buen tiempo de despertar y de prepararnos para lo que se viene y tomar nuestro lugar como creyentes, como cristianos, como iglesias, y de esta manera ser una influencia para nuestra nación. Bien, pues quiero agradecerles a Sabdiel Torres, a Alex León. Daniel Nájar tuvo que salir hace un momento, tenía otro compromiso, pero quiero invitarles para que volvamos a organizar nuevamente con ustedes un foro, si es posible la próxima semana, para entrarle al tema de la sexualidad, del PIN parental y temas más de fondo que no alcanza el tiempo. La verdad, yo sé que es muy poco el tiempo que les podemos dar para que puedan hacer una exposición más completa, pero me gustaría invitarles aquí en esta transmisión para que pudiéramos, si es posible, la próxima semana o agendar una nueva fecha para continuar con el tema, porque la verdad fue muy interesante escucharlos y nos abrieron una perspectiva muy interesante aquí para los padres de familia. Entonces, agradecemos mucho y me gustaría que finalmente pudieran tomar un momento para despedirse de nuestra audiencia. Adelante, Alex. Bueno, gracias. Y pues muchas gracias, Sergio, por la invitación. Con todo gusto participamos en este tipo de foros. A mí me parece muy importante realizarlos continuamente, crear esta cultura de los padres de familia como responsables directos de la educación de los hijos y que nos estemos despegando de esas ideas, digamos, diría el presidente, conservadoras, donde el Estado es el papá gobierno y es el que decide todas las cosas y decide sobre nuestras vidas, cuando realmente
el Estado es a causa del ciudadano y no el ciudadano a causa del Estado, ¿no? Así que me parece que es muy importante estar hablando sobre estos temas, informando, estudiando las leyes, sobre todo internacionales, sobre estos temas y dando esas herramientas a todos los padres para que defiendan a sus familias y a sus hijos. Gracias. Muchas gracias, Abdiel. Finalmente, Alex León. Y pues bueno, nuevamente gracias, Sergio. Gracias, Sabdiel, también por compartir este tiempo y tu experiencia y conocimiento del tema, que creo que definitivamente, como se ve que esto va avanzando, el homeschool va a ser una opción prioritaria. Y bueno, de hecho, luego voy a platicar un poco de algo de esto que hoy sale el tema, porque ya se está viendo que esa va a ser una opción, aunque hay muchas cosas que se pueden hacer. Estamos trabajando, tenemos, pues a través del trabajo que hace Iniciativa Ciudadana por la Vida y la Familia, estamos también teniendo un poco de asesoría del equipo jurídico. O sea, hay muchas estrategias que se están haciendo. Entonces, sí, como bien dijiste, no da tiempo para hablar de todo, pero bueno, pues cuando programemos la siguiente opción, sería bueno tratar otras estrategias que ya estamos trabajando. De hecho, la Alianza Nacional está preparando ya una página web donde vamos a crear una base de información de todas las asociaciones de padres del país, y aparte estrategias para cuestiones particulares para poderles ayudar y asesorar. Como algunos nos preguntan, algunos padres, voy a tratar de contestar a algunos de los que están escribiendo, pero también visiten nuestra página, Alianza Nacional de Padres de Familia, y ahí contáctenos y les podremos contestar de manera particular y acercarlos a la asociación de padres más cercana o la que corresponda a su estado, y darles estrategias de defensa de su familia. Aquí estamos para servirles y muchas gracias a todos. Muchas gracias, nos despedimos, querida audiencia. Gracias por acompañarnos el día de hoy y los esperamos para la próxima emisión.